Ahí sí. ¿Ahí está grabando? Que alguien verifique si está grabando. Ya. Entonces, para continuar con la idea de la clase anterior, sabemos que todo lo que nos rodea está hecho de materia, ¿cierto? Materia. Todo es materia. Lo que vemos e inclusive lo que no vemos. ¿Ya? ¿Y qué cosas no vemos, por ejemplo? ¿Qué cosas nos vemos? Escriban en el chat. Buena El pregunta, viento. profe. El viento, perfecto. Las El aire, partículas, ¿cierto? Los microbios, efectivamente, el aire, etcétera, etcétera. Pero si yo les digo que eso también es materia, ¿y cómo sabemos de qué está hecha la materia? Por eso les estoy mostrando este ejemplo de la hoja, que si nosotros tomamos una hoja que era de cierto tamaño, con cierta característica, ¿cierto? Y la empezamos a romper y a romper, hasta llegar a una parte súper chiquitita. Pero si yo les digo, intenten romperlo lo que más puedan, el nivel más pequeñito, pero más pequeñito que exista, que usted pueda hacer. Lo más probable que sea como un pedacito chiquitito, miren, apenas se ve. Yo creo que ustedes ni siquiera lo alcanzan a ver, yo apenas. Pero aún así, este nivel es muy grande, ¿ya? Hay partículas, por así decirlo, que conforman este trocito chiquitito que apenas vemos, lo conforma, porque sigue siendo materia. Y esas pequeñas partículas, por así decirlo, que conforman esta materia, son los famosos átomos. Y todo lo que usted ve y lo que no ve en la naturaleza son átomos, ¿ya? Y bien, lo más probable es que con el profesor, y lo más probable es que con el profesor llegaron a algunas conclusiones, como por ejemplo que el átomo es posible verlo con nuestro ojo, ¿no es cierto? Y incluso la ciencia hoy día ha avanzado tanto que permite hoy día estudiar los átomos, cosas que antiguamente, bueno, en estos tiempos de Grecia, no sé, de estos caballeros que estudiaban, que eran filósofos, muy inteligentes, ellos, claro, decían, la materia está conformada por unas partículas pequeñitas, casi invisibles, ¿cierto? Y efectivamente, hoy día la ciencia lo comprueba. Sin embargo, a los humanos aún no lo podemos ver, porque son muy, muy chiquititas. Pero eso es lo importante que ustedes entiendan, que toda la materia, ¿qué es materia? Una hoja de cuaderno, como les mostré recién, el televisor que yo en este momento estoy viendo porque estoy en mi casa, usted a lo mejor está viendo un escritorio, está viendo un lápiz, un celular, todo, el aire que a lo mejor no lo vemos, pero que Es todo sigue lo que nos siendo rodea. todo lo que nos rodea. Pero una consulta, un sueño, por ejemplo. Cuando hoy día anoche yo dormí, estaba cansada y dormí plácidamente. Y soñé que yo me casaba con, a ver, un actor. ¿Quién puede ser? No, con Chayanne. Me casaba con Chayanne. Ese sueño, que más de alguna aquí lo ha tenido, ¿ese sueño es materia? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? No, porque es producto de la imaginación. Perfecto. Tengo las estudiantes más aplicadas. Maravilloso. Exactamente. La materia es todo lo tangible. Aunque no lo veamos, existe, está, ¿ya? Y si incluso usted al viento no lo ve, pero si usted hace así, lo va a sentir esa brisa en el aire, o sea, en la cara, ¿cierto? Ya. Entonces es materia, ¿ya? Con esta introducción, yo quiero ver el contenido que vamos a empezar a ver hoy día para poder ir entendiendo las cosas un poquitito, darle como sentido a las cosas que nos rodean, a los seres vivos que nos rodean. Y luego de eso vamos a pasar también, vamos a volver a hablar un poquito del átomo, pero después en otra clase, más adelante, vamos a hablar netamente del átomo, ¿ya? Para que lo entiendan y que vamos a ver materia y todo el tema, pero desde hoy vamos a comenzar a entender un poquitito lo que sí vemos, los seres vivos, por ejemplo, cómo funcionan y de qué están hechos los seres vivos, ¿ya? ¿Se entiende? Ya. Voy a proyectar en este momento. ¿Dónde estoy? Deme un segundito. Ay, no, ¿qué hice?
¿Me confirman si pueden ver, por favor? ¿Ven la pantalla? Háganme Sí, así. sí se ve. Ah, sí, ya. Sí, voy a sí se ve. Ya, en este momento yo no veo el chat. Entonces, si me quiere hablar o interrumpir mientras yo estoy explicando algo, termino la idea y usted me interrumpe, puede encender su audio, ¿ya? Porque si no veo el chat y no sé cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, nuestra unidad 1, desde ahora en adelante, va a ser la célula. Ustedes tienen material de aprendizaje, tienen libros, unos libros, ¿sí? Son estos, por ejemplo, estoy mostrando acá. Sí, sí, yo tengo todos esos libros. Maravilloso. Entonces, van a buscar el módulo 5. Nosotros tenemos los libros, sí. No todos. Ah, ya. Pero no se preocupe porque el contenido lo va a tener en esta clase. Sin embargo, para que se apoyen y sepan más o menos en qué estamos, dónde estamos parados, les voy a decir al tiro, en el módulo 5. O sea, usted dirá, ay, ¿por qué no empieza del 1? Pero mi metodología es como entender lo que sí vemos para después hablar de lo que no vemos, para entender algunas cosas, para entender así las cosas que sí vemos. ¿Se entiende? ¿Ya? Después, al transcurrir el tiempo van a entender por qué lo hago así. Entonces, para aquellos que sí tienen el libro, módulo 5, se llama Bases de la Vida, la célula, unidad funcional de los seres vivos. Ay, aquí veo el chat. Voy a buscar el libro, por favor. Vayan a buscarlo, no hay problema. Entonces, esta unidad yo le puse como título la célula. Ahí está mi nombre, Liliana Hernández Rojas. Mi correo no se lo he dado. Recuérdenme antes de terminar la clase que tengo que darles mi correo. O en el grupo WhatsApp. Ahí me avisan ustedes. Entonces, nuestro objetivo de clase va a ser identificar la célula como el elemento estructural básico de los seres vivos. Cuando yo digo el elemento estructural, necesito que automáticamente se imaginen, por ejemplo, una casa. ¿De qué está hecho una pared? Una pared de una casa. Usted me dirá, no sé, de materiales, no sé. No sé mucho de materiales de construcción, pero necesito que piense en una pared de ladrillos. Entonces, esa pared, vamos a imaginar así, nuestra cabeza un poquito loca, que esa pared va a ser un ser vivo y que cada ladrillo va a ser una célula, ¿ya? Por eso yo le explico de que identifiquemos la célula como el elemento estructural. Ese es el ladrillo que forma un ser vivo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre la célula y vamos a comparar algunos aportes de algunos científicos en relación con el modelo celular. ¿Por qué hoy día hablamos de célula? ¿Qué base científica hay detrás de ella? ¿Ok? Lo primero de esta clase, van a tener que atender a la clase, estar atentos, vamos a tener que anotar, para eso necesito que tengan un cuaderno de ciencias, idealmente, bueno, su lápiz, idealmente destacadores. Mi modo de aprendizaje es visual, entonces siempre yo tengo que estar destacando para aprender. Lo animo a investigar un poquitito de acerca de cómo aprende usted, ¿ya? Todos aprendemos de distintas formas, algunos oyendo, otros leyendo, otros escribiendo, otros viendo un video, etcétera, etcétera. Yo voy a tratar de hacer distintas estrategias para todos los tipos de aprendizaje que tengo en mis estudiantes. Sin embargo, usted analice cuál es su método de aprendizaje y idealmente siempre refuércelo bastante porque así va a aprender usted y le va a ir excelente después en la prueba, ¿ya? Segundo, en esta clase, usted tiene que consultar las dudas que tenga. Idealmente, que sea en la clase. ¿Lo pueden hacer a través de correo? Sí, lo pueden hacer, pero idealmente que lo veamos al tiro, ¿ya? Saliendo, no se quede con las dudas. En definitiva, eso. Registrar en su cuaderno y después vamos a hacer una elaboración de una línea de tiempo con estos históricos relevantes, ¿ya? Necesito que escriban el chat, porque me aparecen los chats, me acabo de dar cuenta. La primera pregunta. ¿Cuándo hablamos de que un organismo está vivo? ¿Se ha preguntado alguna vez eso usted?
¿Cuándo hablamos de que un organismo está vivo? ¿Alguien que lo quiera compartir en el chat? Dos, la segunda pregunta, para que lo estén pensando. ¿A qué nos referimos con la mínima expresión de vida? Mínima expresión de vida. ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿Qué es lo más chiquitito? ¿O qué organismo es el más chiquito que usted conoce que tiene vida? ¿Qué es lo más chiquitito que tiene vida? No sé si se entiende la pregunta. Una ¿Más o menos? hormiga. Una hormiga, ya. Y la primera, ¿qué es vida? Empecemos por ahí. ¿Qué es vida? ¿Se ha cuestionado alguna vez? ¿Qué es Algo vida? que puede respirar o tener movimiento por sí solo, ¿o no? Ya, muy buena respuesta. Algo que puede respirar y tener movimiento, desplazarse. ¿Mm? Interesante. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Yo creo que la vida, por ejemplo, nosotros como mamá damos vida a nuestros hijos. Ya, Igual con que el compañero, por la respiración, lo que respiramos, ¿no? No sé, me imagino algo así. muy bien. Muy bien. Si nos, Yo creo que, respuesta mala no hay. Súper bien. yo creo que todo tiene vida, porque una planta también respira, también Exacto. tiene vida. Ya, pero una roca, ¿tiene vida? No, No, porque es un Ya, elemento entonces, sólido. exacto. Entonces, no todo tiene vida, po. ¿Y qué cosas? A ver, si les pregunto, nómbreme un ser vivo. Nosotros, Ya, bien, un perro me va a decir otro. Otra persona me va a decir un gato, un león, no sé, un pajarito, una planta, un árbol, un alga, un pez, ¿cierto? Sí. Pero si les pregunto, ¿y la materia inerte? Nómbreme una materia inerte. ¿Qué significa inerte? ¿Una partícula o no? Algo que nos... Algo la que... célula, No, la materia inerte. ¿Qué vendría siendo? ¿significa Si algo un que no ser tiene vivo, vida? ya, algo Algo. que no tiene vida, exactamente. lápiz, Entonces, un lápiz, perfecto. Otro ejemplo de Una materia inerte, la escalera, la Una tabla. escalera, el celular que usted está viendo, por mucho que le hable la Siri, por mucho que, que hable el OK Google, me va a sonar el Google. No, no sonó. Más encima, trabaja mal el Google. Entonces, El martillo, el lápiz, todo eso martillo, inerte. ¿cierto? Ya. Esa es la primera clasificación que tenemos que hacer en nuestra cabeza. Hay seres vivos que tienen algunas características que por aquí me los nombraron, que respiran, se desplazan, se mueven, comen, etcétera, etcétera. Y hay materia inerte, que no Señorita, tiene vida, que está hecha de entonces, materia al igual que todo, pero que no camina, no se desplaza, no come, no crece, no se reproduce, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta aquí bien o no? sí, entonces sería algo que no mantiene un crecimiento, es como un objeto sólido que se mantiene en su forma. Uno, lo podríamos también decir que la materia inerte es como una materia inanimada, que no tiene vida, que no reacciona, ¿se entiende? Pero ahora que hemos conversado qué es vida, cuando estamos hablando de que un organismo está vivo, dijimos que es porque se desplazaba, comía, respiraba, dormía, algunos me dicen también siempre. Tienen algunas características similares los organismos vivos, independiente cuál sea, ya sea una planta, un alga, un pajarito o un animalito, un perrito, no sé, ¿ya? Pero tienen características similares, porque hacen esas cosas. No sé si me explico bien. Pero ya sabemos la clasificación de ser vivo y de materia inerte, ¿ya? Materia inerte no tiene vida, es un objeto inanimado. Vamos a seguir. No sé cómo. Ahí. Y en base a la pregunta que yo le hacía acerca de qué es un organismo vivo, dijimos que tenían características similares como desplazarse, moverse, etc. Pero, ¿de qué están hechos todos los animales que ustedes me nombraron? Por ejemplo, en la imagen acá usted ve un cerdito, ve una gaviota, creo que es.
veo un hongo, veo una planta. ¿En qué se parecen esas tres cosas que nombré? Pajarito, cerdito, hongo y una planta, perdón, 4. ¿En qué se parecen? ¿Cuál es su similitud? Que todos Que dependen todo del tiene aire, vida. si no me equivoco. Todo depende Están del todos aire, formados de células. que todos están formados por célula. Maravillosa respuesta, muy bien. Exactamente. Recuerden, todos los seres vivos están formados por células. Todos, absolutamente todos. Ustedes me nombraron seres vivos que han visto, que los vemos, que son grandes. Un perro es grande, ¿cierto? Lo vemos. Pero también hay seres vivos que no vemos, como por ejemplo una bacteria. ¿Quién de aquí está enfermo hoy día? Yo todavía me quedo estragos de las tos. De repente me da por toser todavía. Y generalmente estas enfermedades que nos dan son producto de bacterias. Bueno, otros son virales, son virus. Los virus no son seres vivos, ¿ya? Después lo voy a explicar por qué. Pero las bacterias también producen enfermedades, no todas. Tenemos más bacterias buenas que malas. Pero hay bacterias que no producen enfermedades y también son organismos vivos. Los hongos. No sé, si usted ve un musgo afuera de su casa por la humedad, también es un ser vivo. Si ve un cerdito, si ve un pajarito, es un ser vivo. Pero en este sentido, por ejemplo, con lo que estábamos hablando de antes, el aire, ¿es materia inanimada o un ser vivo, el aire? Inanimada. Materia inerte, inanimada, ¿cierto? Súper bien. Entonces se va entendiendo lo que le quiero llegar. Entonces, lo fundamental que hay que entender la clase de hoy es que todos los organismos vivos están formados por células. Y usted me preguntará, profe, ¿pero qué es la célula? Entonces acá yo le pongo una definición que usted debe escribir en su cuaderno y repasarla y la vamos a conversar ahora para ir entendiendo un poquito mejor. Dice, la célula es la unidad mínima de la materia viva, lo que realiza todos los procesos vitales de un organismo. Y cuando uno dice todo, en chino, en alemán, en portugués, todo es todo. Todo lo que ocurre, como ustedes de antes me decían, respirar, desplazarse, etcétera, etcétera, todas esas funciones vitales de un organismo ocurren dentro de una célula. Y así de maravillosa es la célula. A mí me encanta hablar de células. Es mi materia favorita de biología. ¿Ya? Así que cualquier duda que usted tenga, consúltemela, porque este es el momento para dar estos datos curiosos, para entender algunas cositas, entonces, y pregúntale. Si no lo sé, lo buscamos, después la otra clase lo resolvemos. ¿Ya? ¿Me avisan cuando terminen de escribir eso? Ya, perfecto. Creo que ya están terminando. Entonces, para aquellos que a lo mejor no escucharon bien, perfecto, están terminando. Entonces, hoy día, cuando usted salga al patio de su casa, vaya a comprar pan, etcétera, etcétera, yo quiero que usted observe todo lo que lo rodea y vaya clasificando. Materia inerte, ser vivo. Materia inerte, ser vivo, ¿ya? Para ir así, estudiando y aplicando, y que al último, antes de la prueba, usted no esté con tanto contenido de estar estudiando. Vamos a ir clase a clase, tratando de generar actividades para que usted vaya recordando el contenido. Entonces, cuando usted vaya a comprar hoy día el pan, usted va a decir, esto es un ser vivo. Un perro le va a ladrar, ser vivo. Si hay una roca o el cemento, materia inerte. Los va a ir usted mismo clasificando en su cabecita, ¿ya? Y vamos a entender también que los seres vivos entonces están conformados por células. Por eso yo delante les decía que, por ejemplo, una pared. Cuando hay un maestro, un constructor que hace una casa, lo primero los fundamentos, ¿cierto? Pero cuando quiere hacer una pared, va poniendo ladrillo tras ladrillo, ¿cierto? Todos juntitos, ordenados y todo. Entonces, quiero que usted piense que cada ladrillo de eso es una célula.
Si bien en una casa, en una pared, cada ladrillo forma una pared, como un organismo completo, por así decirlo, en este caso, la célula ocurre lo mismo con nosotros. Nosotros estamos formados por células, totalmente. Nuestra célula de la piel, nuestra célula del hígado, nuestra célula del riñón, del corazón, de los músculos que nos permiten mover, los músculos que nos permiten sonreír, los músculos que, no sé, nos permiten, el diafragma que nos permite llevar a cabo la respiración, etcétera, etcétera. Todos nosotros estamos formados por células, ¿ya? Que es la unidad mínima de la materia viva. Ay, ¿cómo cambia? Ahí sí. Otra cosa que yo quiero explicarles el día de hoy es que si bien ahí en el ejemplo aparece un cerdo, aparece un hongo, aparecen otros microorganismos, micro significa pequeño, micro. De ahí viene de, por ejemplo, microscopio, significa micro, que es chiquitito, pequeño, que microscopio en esta definición sería como observar, poder ver cosas pequeñas. Microorganismos sería organismos pequeños, ¿ya? Para que vaya relacionando los nombres científicos, porque en ciencias se ven muchos nombres que ustedes deben ir incorporando en su diario vivir ahora, para nombrar y clasificar las cosas. Entonces, en esta imagen podemos ver una bacteria, podemos ver una flor, que es una planta, un ser vivo, ¿cierto? Y que es un animal, un pájaro, un hongo, y un protista, ¿ya? ¿A qué quiero llegar con esto? Que la clasificación de todos estos seres vivos lo hicieron hace muchos años atrás y le pusieron un nombre a cada clasificación de los seres vivos. Entonces, las bacterias van a corresponder al reino Monera, las plantas al reino Plantae. Creo que se ve, en la pantalla se ven los nombres, ¿cierto? Para que lo escriban, porque tienen nombres como raros, así Plantae, no es planta, es Plantae, ¿ya? El otro reino que clasifican los animales son Animalia, de ahí viene animales, el reino Fungi, que pertenece a los hongos, y el reino Protista o Protoctista, como efectivamente debería nombrarse, Protoctista, ¿ya? Esos son los ¿Monera qué es lo que significa, señorita? 5 reinos, perdón. Monera. Monera es el reino Monera, y dentro de ese reino están todas las bacterias, ¿ya? En el reino Plantae están incluidas todas las plantas, árboles, me refiero a organismos vegetales, al reino Animalia, todos los animales, aves, animales ¿Me puede repetir de mamíferos. nuevo, profe? Ya, lo repito de nuevo. Vamos de nuevo. A ver, deje ver el chat antes. No se ven los nombres, ya. Entonces, dijimos que todos los organismos o seres vivos están compuestos por células, ¿cierto? Pero que todos los organismos, acá en estas imágenes que yo le pongo, son todos distintos. Independientes que estén formados por células, son todos distintos. Hay unos más chiquititos que acá, bueno, tienen un zoom, que es el primero a mano izquierda, para mí, creo que para ustedes igual. Es una bacteria, pero si nosotros quisiéramos clasificarlo o agruparlo y darle una clasificación y reunir, por ejemplo, a los distintos seres vivos con las distintas características que tienen y agruparlos para más o menos saber de qué estamos hablando, esto ya lo hicieron años atrás, ¿ya? Distintos científicos. Y el primero es el reino Monera, que ahí van incluidas todas las bacterias. Reino Monera. Suena, o sea, se escribe como suena. M-O-N-E-R-A. Monera. Reino Monera. Luego viene otra agrupación que es el reino Plantae. Y se escribe como suena. Lo voy a escribir mejor, ¿ya? En el chat. Hay que alguien me escriba en el chat porque no sé cómo buscar el chat aquí.
Y alguien me escriba un punto, cualquier cosa, por favor. Gracias. Hoy mis estudiantes están muy atentos. Muchas gracias. Ya me llegó el chat. Entonces, el primer reino que estamos viendo, el primero es el reino Monera. ¿Ya? Así se escribe. Patricia, no meeting. Patricia, no me deja. Ay, no puedo mandarlo. No se puede mandar. Señora Patricia, no puedo escribir en el chat. Creo que me tiene que dar la autorización. Desconozco esto. Porque lo envío y no se manda. Profesora, en delante en la imagen salía bajito los nombres o de... Sí, salían los Mónica, nombres. Es que no todos los veían. Entonces por eso quería escribirlo. Ah, ya. ¿Ya? Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí, gracias. Sí, disculpen que no puedo escribir, el chat no me abre, o sea, no puedo enviarlo. Entonces, el primer reino que pertenece a las bacterias se llama reino Monera. El segundo, que es donde vemos una planta, el reino que agrupa todas las plantas existentes en el mundo, se llama reino Plantae. Plantae, ¿ya? Se escribe planta y una E final, Plantae. El tercer reino agrupa a todos los animales, ya sean mamíferos, reptiles, etcétera, etcétera, etcétera. Es el reino Animalia. Voy a tratar de agrandar los nombres. Denme un segundito, a ver. Si no me equivoco, pueden agrandar la pantalla si es que están con el teléfono. Ah, ya. Si están con el teléfono, pueden agrandar la pantalla. Denme un segundito antes de proyectar. Voy a tratar de yo Si se ven los agrandar también. Si algunos no los ven, lo voy a dejar arribita, ¿ya? Ahí sí. Yo creo que ahí lo van a poder ver. Ay, no, ¿qué hice? Ya, ahora sí. Ahora sí que sí. Ya. ¿Me confirma si se ve? Por favor. Ahí sí, po. Ahí se ve, ¿o no? Sí, se ve. Ahí sí, ya. No se preocupe, señora Jocelyn. Se entiende totalmente. Ya, ahí sí. Ahí está escrito para que yo no tenga que escribirlo de nuevo. Entonces, el reino que agrupa a todas las bacterias se llama reino Monera, reino Plantae, Animalia, Fungi, el que agrupa a todos los hongos, y los protoctistas, ¿ya? Que agrupa... Un segundito, me estoy llamando. Profesora Fuji, solamente agrupa todos los hongos, nada más, ¿no es cierto? Exacto, No es reino. exacto. ¿Y protista? Ya. Los protistas o protoctistas, como deberían llamarse, son organismos, después vamos a ver qué son los eucariontes, ¿ya? Pero son organismos eucariontes que no clasifican, son todos los otros. Cuando no es Monera, cuando no es Plantae, cuando no es Animalia, cuando no es Fungi, todos los otros son protoctistas, eucariontes, ¿ya? Ahí después voy a explicar qué es un eucarionte, pero para que lo definan mientras, ¿ya? Son todos los organismos eucariontes que no clasifican en fungi, plantae o animales. Ya son todos los otros. Entonces vendría siendo, no lo entendí. Ya. Son organismos eucariontes. Son organismos eucariontes que no clasifican o que no se pueden clasificar en el reino Animalia, Fungi o Plantae.
Por eso le digo, son los otros. Los que no son ni chicha ni limonada, como diría mi madre. ¿Ya? Después los voy a explicar bien. Vamos a ver organismos. Por ejemplo, si usted tuviese un microscopio en su casa y puede ver un charco de agua, no sé, pues hace días llovió, no sé, pues un charco de agua ahí en los baches que están en la calle de nuestra población, etcétera, etcétera. Si usted después de unos días saca un poquitito de agua y usted lo pusiera en un microscopio, vería millones de animales y microorganismos en ese charco, tan solo una gotita de agua, ¿ya? Millones y millones. Y hay muchos prototistas que se ven como la imagen que yo les puse aquí, ¿ya? Que son organismos, seres vivos, que están conformados por una célula y realizan todas las funciones como por ejemplo de un ser humano, pero tan solo es una célula. Usted me va a decir, ¿pero comen? Yo le voy a responder que sí, pero no piense que tiene un organismo, o sea, un sistema digestivo como nosotros. Pero esa célula, aunque sea una, igual se alimenta, igual crece, igual se reproduce, igual algunas se pueden desplazar. Y a través de lo largo de la evolución también han creado mecanismos para desplazarse, para protegerse de los depredadores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso este contenido es muy entretenido. Y como les adelanté un poquitito, hay organismos que pueden ser unicelulares, o sea, que están formados por tan solo una célula, y organismos pluricelulares. ¿Qué significa pluri? Muchos. Entonces, hay organismos o seres vivos que están formados por tan solo una célula, como en el caso de las bacterias, y organismos que están conformados por muchas células. Un ejemplo de ellos seríamos nosotros mismos, ¿cierto? Nosotros tenemos millones y millones y millones de células, pero todas trabajan juntas con un mismo fin. No sé, las células de mi sistema digestivo, todas trabajan para poder absorber los nutrientes que yo consumo todos los días. ¿Se entiende? Ya. Eso. Vamos a la siguiente. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver distintos organismos unicelulares. Esto no es, o sea, no es que no sea importante. Yo les muestro imágenes para que usted pueda, si nunca ha visto a través de un microscopio, se pueda acercar un poquitito a lo que uno ve en un microscopio, ¿ya? Son organismos que están, por ejemplo, tan solo en una gotita de agua de charco. Esta agua de lluvia que cae al suelo, que pasan unos días, de repente uno la ve así como verdosa, ¿cierto? Esa agua como sucia, uno saca una gotita de eso, la pone en el microscopio y usted ve millones y millones de estos organismos. Tantos organismos unicelulares, ¿qué quiere decir eso? Que están conformados solamente por una célula y que hacen todas sus funciones vitales solamente esa célula, ¿ya? Algunos ejemplos son los volvos, los paramecios, las amebas, etcétera, etcétera, ¿ya? Si usted quiere más información de esto, lo puede googlear, buscar en los libros, etcétera, los va a encontrar. Y otros ejemplos de organismos unicelulares son todos estos, por ejemplo, la espirulina. Tiempo atrás estuvo muy de moda para adelgazar. Bueno, las mujeres lo compraban en las farmacias espirulina, y no sé si alguna de ustedes la habrá ocupado. La espirulina es una microalga que es un organismo, una célula que se utiliza hoy día, el ser humano lo ocupa como para adelgazar un poco, qué sé yo, es como natural, pero son organismos unicelulares. ¿Por qué le doy este ejemplo? Para que vea que estamos rodeados de estas cosas, que muchas veces compramos cosas, comemos cosas y no tenemos idea de qué están hechos, ¿ya? Por ejemplo, cuando usted se come un trozo de queso, un pancito en la mañana, un cafecito con un pancito con queso. El queso también tiene bacterias. Cuando usted se toma una cerveza, ahí los caballeros, bueno, cuando se juntan con los amigos, después de una pichanga, no sé, ¿cierto? Se toman una cervecita. La cerveza también tiene bacterias, ¿ya? Entonces, para que ustedes vayan, y que son organismos unicelulares, por eso le cuento esto, para que usted vaya entendiendo que todo lo que nos rodea tiene una explicación, ¿ya?
una explicación científica, que hay seres vivos que consumimos a diario, que están formados tan solo por una célula, otros comemos, no sé, un trozo de carne, pero que están formados por muchas células, ¿ya? Voy a revisar el chat, creo que me escribieron. Claro. Sí, eso, animarlos también a que cuando tengan clases traten de buscar la mejor opción para el internet, porque para que no le esté pasando eso de que se cae a cada rato. Y ahora les voy a poner un video introductorio para que vayamos entendiendo un poquitito de dónde surgió este concepto de célula, ¿ya? ¿A quién se le ocurrió primero estudiar acerca de la célula? ¿Por qué se llegó al concepto de célula? ¿Quiénes fueron los que estudiaron un poco? Etcétera, etcétera. Así que vamos a ver este video, todos, y lo vamos a comentar después, ¿ya? Por eso se hincha con la cerveza los que toman mucha cerveza. Eso tiene otra explicación en realidad, pero a lo que yo voy es que tanto el yogur que usted consume, tanto el queso que usted consume, la cerveza y así otro organismo que de repente hasta remedios que se compran, están hechos de bacterias, como los probióticos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Para que usted entienda que las bacterias generalmente no son malas, son buenas. Las malas son un grupo muy chiquitito, pero que nos dejan la pata. Hasta nos podemos morir si nos infectamos con bacterias, ¿cierto? En algunos casos. Pero las bacterias generalmente son buenas y convivimos diariamente con ellas, ¿ya? Si usted estudiara más adelante de qué está, o sea, la flora intestinal, usted está lleno de bacterias, tanto en la boca, si usted se mira, si pudiera tener visión láser, por así decirlo, y se mira la mano, está lleno de bacterias. Si el celular supiera todas las bacterias que tiene, no sé, todo. Por eso es tan importante la mano y así. Diga. ¿El tifoidea también es una bacteria? La tifoidea creo que es un virus. A ver, déjeme, porque no estoy segura, antes de meter las patas. Fiebre tifoidea. No, es una enfermedad bacteriana que se transmite por la comida y el agua contaminada o el contacto cercano. Es una bacteria, ¿sí? Pero ojo, también hay enfermedades que son por virus. Y como yo antes le adelanté un poquitito, los virus no son seres vivos. ¿Por qué, me preguntará usted? Porque los virus por sí solos no pueden reproducirse, por sí solos no pueden crecer, porque necesitan de un huésped. Entonces, los virus están en todos lados, en el aire, en el agua, etc. Entonces, cuando nosotros los consumimos, un animal, o no sé, ese virus, cuando tiene contacto con una célula, ese virus deposita su material genético y ahí recién se puede reproducir. ¿Ya? Y ahí se empieza a multiplicar hasta que se reproduce tanto que puede hasta matar al individuo que lo posee, ¿ya? Pero esa es la razón de que los virus no son seres vivos, y eso siempre se preguntan en las pruebas, por si acaso, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Ya, pero como les decía, ahora vamos a ver cuáles fueron los postulados o las investigaciones que llevaron a cabo distintos personajes a lo largo de la historia para llegar al concepto de célula, ¿ya? Vamos a ver este video. Todos muy atentos. Me dicen si se escucha bien. Me hacen así, por favor, ¿ya? Ah, ya. Todo lo que podemos ver con nuestros ojos es la mínima parte de la vida en la Tierra. La mayor parte de la vida es invisible. Todavía tenemos la idea de que somos lo más importante en la Tierra, y en realidad somos solo los espectadores. Los microbios están trabajando. ¿Qué hacemos cuando vemos algo que nadie ha visto antes? LEY
Leuven se pronuncian con una B, Hoek, Leuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek. He was a haberdasher. Era comerciante textil en la ciudad de Delft, Países Bajos. Y la razón de su interés por los microscopios es un misterio. Realmente no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. La calidad de su microscopio era excelente. Fabricó 540 instrumentos pequeños y solo mostró algunos. Nunca reveló cómo había fabricado sus lupas. Robert Hooke en Inglaterra escribió este maravilloso libro, Micrografía. Las primeras observaciones del pequeño mundo con una lupa. Una de las primeras cosas que Leeuwenhoek hizo fue observar las cosas que Hooke había observado. El aguijón de una abeja, la pata creo que de un piojo. Pero vio algunas cosas que Hooke no vio porque sus lupas eran mejores. Era verano, corría agosto. Los días son tan largos que las algas crecen mucho en el agua. Él las llamaba nubes verdes. Era curioso y llevaba un recipiente de vidrio, un frasco, que llenó con agua. Al día siguiente, lo puso bajo la lupa y vio vetas verdes. Entre ellas encontró pequeños animales. Eran muchísimo más pequeños, como 1000 veces más pequeños que nada que hubiese visto. Y creo que dijo, confieso que no podía hacer otra cosa que admirarlos. Leeuwenhoek las llamó en holandés diertgens, y diertgens es el diminutivo de la palabra dier. Deer, D-I-E-R. Esta palabra significa animal en holandés. Leeuwenhoek los llamó pequeños animales. Todo era completamente nuevo. La palabra microorganismo no existía en ese entonces. La palabra bacteria es del siglo XIX. Fue como Adán en el jardín del Edén que, en el Génesis, nombró a todos los animales. Era un mundo completamente nuevo y él era la primera persona allí. Escribió una carta a la Royal Society, organización pionera en practicar la ciencia experimental. Los miembros decían, ¡santo cielo, qué es esto! Al principio no lo creían. Finalmente, otros miembros de la Royal Society también pudieron verlo. Y el resto es historia. Y así él descubrió muchas cosas. Esperma, glóbulos rojos, protozoos y bacterias. Que nadie había visto antes. Fue la primera persona en ver todo lo que había analizado durante 50 años. Van Leeuwenhoek quería ver estas cosas y realmente lo hizo. Pero ahora sabemos que la mayor parte de la vida es microbiana. Observamos el árbol de la vida y solamente esta parte diminuta es todo lo que vemos. Todo organismo superior está cubierto por dentro y por fuera con bacterias. No estaríamos vivos si estos pequeños compañeros no trabajaran incansablemente para darnos genes y proteínas que nuestro genoma no codifica. Además, tienen todo tipo de conductas fabulosas. Vibrio harveyi es una bacteria marina. Parece una salchicha y es muy rápida. Vibrio significa vibrar. Y lo que es asombroso es que si uno las observa agruparse, todas las bacterias, al unísono, comienzan a brillar en la oscuridad. Al estudiar este organismo bioluminescente, descubrimos que las bacterias se comunican con un lenguaje molecular. Pensábamos que las conductas sociales pertenecían a los organismos superiores. Ahora sabemos que las bacterias fueron quizás los primeros organismos de la Tierra en comunicarse por primera vez. Siempre estamos analizando un mundo desconocido. Nos impulsa lo que desconocemos y la idea de que el mundo debe ser más complejo de lo que sabemos ahora. Y eso es inspiración suficiente para hacer un experimento.
¿Me escuchó? Sí, profe, se escuchó bien. Ya, muy bien. Ya, ¿qué me pueden decir del video que acabamos de ver? ¿Alguna observación, algo que les llamó la atención? ¿Cómo cree usted también de que este video contribuye al concepto de célula? ¿Se entendió? Escuché más de la bacteria, sí. Exactamente. Lo que pasa, eso era lo que yo quería que me contara. Mire, lo que pasa es que nosotros ya sabemos, hoy día ya aprendimos que todos los seres vivos están formados por células. Pero queda una interrogante. ¿Cómo se llegó al concepto de célula? ¿Quiénes investigaron para que hablésemos hoy día de célula? ¿Cierto? Ay, perdón. No sé cómo correr la pantalla ahora. Ahí sí. Ahora sí. Entonces, ¿cómo llegamos al concepto de célula? Lo que yo quería mostrarles a través de este video era que hubieron distintas personas que contribuyeron a este concepto. Lo primero que sale en el video es que hubo un hombre que se llama Robert Hooke, que inventó el microscopio. ¿Usted alguna vez ha visto un microscopio? ¿O en la televisión, en alguna imagen? Pero les cuento que este microscopio que hoy día nosotros podemos ver, que se ocupan en los laboratorios normales, por ejemplo, en un colegio, en un liceo, estos microscopios que vemos hoy día son muy distintos a los microscopios que existían hace muchos años atrás, ¿cierto? Cuando está Robert Hooke alrededor del año 65, 1665. Si bien la tecnología en ese tiempo no estaba tan avanzada como ahora, hubieron hombres que inventaron este microscopio, con algunos porque se dedicaron a estudiar acerca de los lentes, las personas que veían mal, etc. Pero llegaron al fin de cuentas al microscopio. Pero, ¿cómo se llama? Leeuwenhoek, ¿cierto? A lo mejor lo explico, o sea, lo nombro pésimo porque tiene un apellido súper raro, ¿cierto? Porque creo que era británico, no estoy segura. Esta persona mejoró el microscopio inicial que inventó Robert Hooke, ¿ya? Para esto necesito que se apoye de la página 13 de su libro, ¿ya? Y Robert Hooke inventó el microscopio, pero Leeuwenhoek lo mejoró. Y cuando lo mejoró, se dio cuenta que pudo observar tan solo en un charco de agua, como yo les contaba adelante, millones y millones de microorganismos, ¿ya? Y uno de ellos, algunas bacterias, algunos organismos o células que vio Robert Hooke fue el esperma del hombre, ¿ya? Fueron los glóbulos rojos de la sangre, ¿cierto? Y así infinidades de organismos que también los llevó a cabo y los escribió en un libro, que hasta el día de hoy está, ustedes si lo googlean lo van a encontrar, pero no tan solo Leeuwenhoek o Robert Hooke buscó, o sea, contribuyó al término de célula, sino que hubieron otros hombres que los vamos a ver ahora. Entonces, lo primero que ustedes deben saber, ¿qué es la microscopía? Los aportes de diversos científicos, junto con el desarrollo tecnológico del microscopio, lo que estábamos conversando recién, fueron obviamente fundamental para la formulación de esta teoría celular. Y usted me dice, ¿por qué la profe ahora me está hablando de teoría celular? Cuando hablamos del concepto de células, hubieron distintas investigaciones que se hicieron y contribuciones que hicieron distintos hombres, y llegaron a algunos acuerdos. Y esos como acuerdos o postulados se llama teoría celular y lo vamos a ver ahora, ¿ya? Lo primero, Zacharias Hansen, este personaje no es muy conocido, pero se lo nombro para que usted sepa de dónde salió todo. Era un hombre que provenía de una familia que eran fabricantes de lentes de los Países Bajos y es considerado el creador del primer microscopio en el año 1595. Pero Robert Hooke, a quien se le atribuye todo el mérito, prácticamente es un científico inglés
quien perfeccionó este microscopio de Hansen, ¿ya? Y describió sus observaciones en su libro Micrografía, ¿ya? En 1665, destacándose la descripción de la lámina de corcho. El corcho, ¿usted ha visto un corcho alguna vez? Ya, el corcho, ¿de dónde lo saca? ¿Alguien sabe? ¿O se puede imaginar de dónde lo saca? Es como madera, ¿cierto? Del albaricoque. Albaricoque. Entonces, el corcho en algún momento fue un ser vivo, porque fue un árbol o planta, ahí desconozco qué clasificación tiene la verdad, pero en algún momento fue un ser vivo. Y como ya sabemos, todos los seres vivos están compuestos por células. Entonces, ¿qué hizo él? Vio un corcho, hizo como un bistec, o no sé, como cortar como una cecina muy finita de corcho, por así decirlo, y lo puso en este microscopio que él había mejorado de Zacharias Hansen, y observó que tenía como la imagen acá se observa, la imagen circular de arriba, se observan como un hoyito, como una especie como de panal de abeja, ¿cierto? Así como puro hoyito. Y él se dio cuenta que este corcho estaba formado por todas estas cositas, y le llamó la atención, y se dio cuenta de las paredes celulares de las células muertas que estaban compuestas este corcho, ¿ya? Y vamos a ver más adelante que las paredes celulares es una estructura de las células vegetales. ¿Alguien estaba escribiendo algo para pasar? Si yo paso, si a alguien le falta escribir, me avisa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue el camino hacia la teoría celular? Principalmente, fecha exacta en distintos libros donde usted los busque le van a aparecer siempre fechas distintas. Pero una prox entre el año 1665-66, Robert Hooke crea el microscopio donde ve las laminillas de corcho, ¿cierto? Y observa las paredes celulares de las células vegetales que pertenecían a este corcho, ¿cierto? Luego, de acuerdo al video que vimos, en el año alrededor 1675, Anthony van Leeuwenhoek, que era como les decía, del video, mejoró este microscopio y pudo observar en un charco de agua, una gota de charco de agua, que vio distintos organismos, que él le llamó pequeños animales, pero que hoy día sabemos que eran protistas, protozoos, observó además los espermatozoides, ¿cierto?, del líquido seminal de un hombre, vio los glóbulos rojos, etcétera, etcétera, ¿ya? Pasaron un par de años más, bastante años más, alrededor del año 1838, hubieron otros hombres que estudiaron todos estos descubrimientos, tanto de Leeuwenhoek, de Hooke, ¿cierto? Y hicieron un postulado de la teoría celular. ¿Y qué dijeron? Matthias Schleiden, y Swann. ¿Qué dijeron? Dijeron que la célula es la unidad estructural de los seres vivos. Y eso es importante para que lo anote. La célula es la unidad estructural de los seres vivos. ¿Se recuerda que yo les dije que, por ejemplo, en una pared, en una construcción, cada ladrillo formaba una célula? Ya. Cuando yo hablo de la unidad estructural, es porque está formado por células. Cualquier ser vivo está formado por células, ¿ya? Y además llegaron a la conclusión de que la unidad funcional de los seres vivos es la célula. Dos cosas importantes. La unidad estructural y la unidad funcional de los seres vivos es a través de las células. Otra contribución de Virchow en el año alrededor 1855 dijo que toda célula procede por división de otra célula preexistente. ¿Qué significa eso? ¿De dónde viene la célula? Por ejemplo, usted
tiene un color de pelo determinado, tiene el color de piel a lo mejor parecida a su mamá o a su papá, ¿cierto? Entonces, de eso se dieron cuenta Virchow, que toda célula que hay proviene de otra anterior, ¿ya? O sea, una célula genera otra célula, ¿ya? Y a eso le llamó el tercer principio o tercer postulado de la teoría celular. Eso también es importante para que lo anote. Toda célula procede por división de otra célula preexistente. ¿Ok? ¿Voy muy rápido? ¿O voy bien? Que alguien me escriba, por favor. Ya estamos a punto de terminar. Con esto, con lo siguiente ya terminamos. La clase 2. ¿Voy bien o muy rápido? ¿Todo bien? Espero, profesora. Ya. Espera un ratito. Profesora, ¿puedo ver una imagen más rápida en un pantallazo, por favor? Recuerden que yo les voy a enviar este PPT, ¿ya? Pero si mientras quiere estudiar, ahí está la imagen para que le saque pantalla. Además, en el libro módulo 5, que dice Bases de la vida, la célula, unidad funcional de los seres vivos, en la página 13 está lo que hemos estado hablando, ¿no? La página 13 sale, pero no sale tan detallado como tiene la imagen usted. Claro, sí. Yo siempre trato de darle más información porque así como para ir añadiendo toda la información, porque en algún momento puede aparecer en una prueba, o se lo pueden preguntar de una u otra forma, entonces para que usted sepa de dónde salió todo esto, ¿ya? Y yo siempre le voy a estar diciendo, esto es relevante, esto no tanto, ¿ya? Siempre esos tips, tómenlo en cuenta, porque de verdad uno ya con la experiencia sabe que es importante y que no tanto, pero se los cuento igual para que lo entiendan, ¿ya? Siguiente. Y voy a avanzar con la última parte. ¿No? Entonces, ¿cómo se pudo llegar finalmente a esta teoría celular? Principalmente gracias al microscopio, ¿ya? Gracias a eso nos dimos cuenta, el ser humano se dio cuenta de que existía organismos tan chiquititos que a los humanos no nos lo podíamos ver, pero que hoy día sí lo podemos ver y están más que requete estudiados. Hay muchos organismos que todavía no se tiene mucha información de ellos, otros que aparecen nuevos, etcétera, etcétera. Pero por eso la ciencia también ha avanzado bastante en estos organismos y cada vez que aparece uno nuevo, se hacen millones de tesis y cosas por el estilo para llevar a cabo toda la información que se tiene de estos organismos nuevos que aparecen. Entonces, ¿cuáles son los postulados de la teoría celular? Son 4, ¿ya? En los libros aparecen siempre 3, yo pongo los 4 siempre, ¿ya? El primero, todos los seres vivos están formados por células. ¿Lo sabemos? Sí, todos los seres vivos, sea cual sea, planta, alga, viva en el mar, viva en el cielo, viva en la montaña, todo ser vivo está formado por células. 2, las células, las funciones vitales de los organismos, ¿dónde tienen lugar? Dentro de las células. Todas las funciones vitales de un organismo ocurren dentro de una célula, ¿ya? Por eso usted tiene un sistema digestivo que puede recibir los nutrientes del pancito que se comió hoy día en la mañana. ¿Por qué? Porque su célula de su sistema digestivo, del intestino específicamente, del intestino delgado, absorbe esos nutrientes, ¿ya? 3, toda célula proviene de una célula preexistente. ¿Qué significa preexistente? Que viene de una anterior,
Hubo una Sí, célula y esa célula dio origen a otra célula. Eso significa, ¿ya? Y esto se lo tiene que aprender como, no sé, una tabla de multiplicar, porque esto siempre se pregunta en las pruebas, ¿ya? Estas teorías siempre se preguntan. Y el último postulado dice que la célula contiene el material hereditario. Ahí yo le puse entre paréntesis ADN. La próxima clase vamos a ver qué es el ADN, ¿ya? Pero lo que hoy día tenemos que saber es que la célula contiene el material hereditario que transmite a sus células hijas. Que sabemos que toda célula proviene de una preexistente, pero ¿qué le entrega esa célula madre, por así decirlo, a sus células hijas? El material genético. Por eso su hija se parece a usted, por eso su hijo se parece al papá, por eso, bueno, y si no se parece a usted, al lechero, al panadero, ¿ya? Ponga hoja en el panadero. Esta es la teoría celular que avala ese resultado científico de muchas personas, ¿ya? Que el material genético se hereda, ¿ya? Eso. Y con esto concluyo la clase de hoy. Después vamos a seguir hablando, hacer un recuento de algunas cosas, pero espero que le haya quedado clarito. Si no fue así, lea su libro. Si no es así, busque información en internet, lea libros, y si aún así no quedó claro, me escriba un correo. Yo lo voy a escribir al tiro. Voy a dejar de compartir esto. Le voy a escribir la última parte de la teoría de la célula. La teoría le faltó escribir. Ya, lo pongo al tiro. Deme un segundito. Muchas gracias. Chuta, yo soy un poco acelerada a veces. Por eso usted me tiene que decir, profe, espere un poquitito, explíquenle dónde. Ahí está. Esto es lo que usted se tiene que aprender sí o sí. Porque se pregunta aquí y en la quebrada de la G. Profesora, ¿y en la prueba pregunta todo eso? Sí, pero de una u otra forma. En alguna pregunta le van a decir, no sé, puede ser como alternativa, le va a decir, ¿cuáles son los postulados de la teoría celular? Entonces le van a poner todas estas alternativas y a lo mejor abajo puede ser que le pongan alternativa A, B, C, D son correctas. Y usted me va a decir sí, porque aparecen las 4. ¿Se entiende? O le van a decir, la materia inerte está compuesta por células. Usted le va a poner verdadero o falso. Falso, ¿cierto? Falso. Sí, obvio. Pero sí los seres vivos. Entonces, de algún u otro modo se lo van a preguntar. ¿Ya? Pero tranquila, si esto después con el transcurso del tiempo se van a dar cuenta que este contenido lo vamos a ir interiorizando tanto que se lo van a aprender súper bien. ¿Ya? Así que no se asusten. Es harto, ciencia siempre ha sido harto concepto, harta cosa, pero por eso yo siempre les doy tips de cómo se lo pueden aprender. ¿Ya? Y trato de siempre mostrarle imágenes para que vayan relacionando así cosas, ¿ya? ¿Me avisan cuando terminen, por favor? Entonces, por si alguien no terminó de escribir, recuerde que yo le voy a mandar esto, así que no se asuste. Ay, ¿qué hice? Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Pasé la lista. Ah, el correo. El correo. Ay, pero si no puedo escribir, pum. ¿Cómo lo hago? Pero mándelo así como audio y nosotros vamos escribiendo, pero Ya. no tan rápido. Ya, ok. Mi correo es Liliana punto H de Hernández, Rojas, Rojas. Lo repito.
Mayúscula, minúscula. No, todo minúscula. Entonces, mi nombre, o sea, mi correo es liliana.he.rojas, que es mi segundo apellido, @gmail.com. Entonces, lo que les voy a solicitar, si algún día me mandan un correo, que en el asunto del correo pongan su nombre y el nivel. Por ejemplo, primer nivel, segundo nivel, o sea, primer ciclo, ¿ya? Porque ustedes son el primer ciclo, están sacando primero y segundo medio. Entonces, porque tengo tantos estudiantes y no voy a perder tiempo en decirle, ¿de dónde es usted? ¿Qué curso? Etcétera. ¿Ya? Entonces, en el asunto siempre su nombre, su apellido y el nivel en que está. Primer ciclo, segundo ciclo, no sé. ¿Ya? ¿Está bien así? ¿No sé si se ve? A ver, no sé. Sí, está bien. Liliana.he.rojas. Sí, súper. ¿Ya? Así que ahí también tienen mi teléfono, cualquier cosa. Recuerden que mi horario de atención de 8:30 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Fin de semana solamente nos vamos a ver por Zoom, porque el fin de semana igual yo quiero estar con mi hija, ¿ya? Y aunque no lo crea, también trabajo porque tengo que revisar pruebas, no sé, cuestión, ¿ya? Así es la vida, a todos nos toca. ¿Ya? Y cualquier consulta que tenga me escribe nomás, no tengo problema, ¿ya? Así que los dejo, vayan a tomarse un cafecito, descansen, vayan al baño, coman rico, disfruten su día. Profesora, por si acaso Cariños. mande su correo a la conversación para que lo anoten en el resto. Perfecto. Ah, gracias Francisco. Sí, ese es, ¿ya? Así que ahí lo escriben. Ya, Un profe, gusto, los vemos, que esté bien. Con gusto que estén muy bien conocerla. todos. Igual para mí, cariños, que tengan un bonito fin de semana, disfruten. Gracias, Chao, igual. Feliz Día de cuídense. la Mamá para Chao, las chao, mamitas, profe. mañana es, pero la aprovecho a saludar a todas. Profesora, Gracias. pueden Chao. demandar en clase. Ya, agréguenme al grupo y yo la mando al tiro. Si me agregan ahora, la mando. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Chao, chao. Chao.